Mi nombre es Guido, para los que no me conocen, y para los que me conocen y quieren que les diga mi nombre. Bueno, eso, bienvenidos a Nardos, segunda del año, la primera la hicimos en febrero y hoy nos hicimos la repaja todo este tiempo. Así que bueno, y gracias a Abel y a la Sebas y a la gente que activó, y gracias Mulesoft por hospedarnos esta vez. Avisos parroquiales, ahí atrás hay swag de Mule, el que quiera o la que quiera puede ir y agarrar, no va a haber entrega, o sea, como está ahí, hay muchas mulitas y cositas, agarren. Después de las charlas hay pizza, y hay unas pizzas veganas, y creo que sin gluten para celíacos, no sé bien cómo es. ¿Y qué más? Eso, Nardos 2 del 2018. Y ella tiene dos cosas para decir. Bien, si alguno tiene ganas de dar una charla en algún momento o hay un tema que les encantaría que se hable y no se animan a hablar de este tema o lo que sea, pueden hablar conmigo, hablar con Guido o con cualquier persona, transmitirlo, abrir issues en GitHub, o ya sea, che, Bel, estaría re bueno que se hable de este tema y vamos a encontrar a alguien, lo vamos a encontrar y vamos a hacer que venga y dé una charla. Y nada, muchísimas gracias a Mulesoft y por todo esto, es increíble. Y a Nano, que se movieron, y a todos los chicos que se movieron tan rápido para esto. Nada, eso. Bien, tengo. ¿Se escucha? 1, 2, 3, probando. Bien, pongo a grabar. Ahí está. Bueno, como dijo Belén, mi nombre es Hernán. Muchas gracias a Mulesoft y a Nardos por recibirme. Y hoy vamos a hablar de programación defensiva en Node con PureScript. Estoy aprendiendo PureScript ya hace un rato, en realidad estoy aprendiendo programación funcional hace un rato y en el último tiempo estuve aprendiendo PureScript. ¿Por qué aprendiendo PureScript? Porque necesitaba estar en un ambiente más restringido, más restrictivo. ¿A qué me refiero con eso? Para los que conocen JavaScript es un ambiente muy libre, demasiado libre. Vos podés programar imperativamente, orientado a objetos, de manera funcional, podés mutar variables, podés usar variables globales, un montón de cosas. Y el problema cuando tenés un ambiente tan libre es que vos podés tener mucho cuidado, pero si puede fallar, va a fallar. Así que en mi búsqueda por estar en un ambiente más restrictivo, ya hace un rato que me pasé a TypeScript o TypeScript y mi mayor logro con eso fue hacer que Belén ahora lo esté usando, así mi trabajo está hecho. Belén, ¿en qué te has convertido? Pero igual seguimos teniendo parte del problema que es ya para muchos, incluyendo Guido, ya es un ambiente muy restrictivo TypeScript. Como que te genera o te obliga a tener cierto tipo de coherencia entre las cosas que le pasás. Tenés que empezar a definir cómo son tus datos, tus funciones, qué parámetros reciben, y ya para algunos ya eso ya es como muy restrictivo. Para mí no era lo suficientemente restrictivo, necesitaba algo más apretado, necesitaba PureScript. Entonces, ¿qué es PureScript? PureScript es un lenguaje funcional puro. Y cuando hablamos de ¿qué es que sea puro? No estamos hablando de la clásica definición de que va a ser una función que para cada entrada va a tener una única salida o que no tiene side effects, sino que vamos a estar hablando de que va a ser un ambiente más restringido, más restrictivo. Como mínimo, lo podemos pensar así. Si programar implica programar de manera pura y de manera impura, estar en un ambiente funcional puro nos va a restringir, nos va a sacar la parte impura. Y esto va a estar buenísimo porque no importa, porque te va a obligar a pensar las cosas de distinta manera. Nosotros estamos acostumbrados a escribir una variable, mutarla y hacer todo ahí, y cuando de repente no lo podés hacer, vas a tener que empezar a sacar cosas de la galera que están muy buenas una vez que las aprendés, y eso nos va a hacer mejores programadores en el lenguaje que estemos en general. Si están programando en JavaScript, aprender algo como esto, y si hay algo que quiero que se lleven de esta charla, no es que vayan a programar en PureScript, es
aprendan programación funcional. Entonces, es un lenguaje puro, estáticamente tipado, por si les recuerda a alguien, que va a tener sintaxis y conceptos sacados de Haskell y que compila a JavaScript. Y el hecho de que compile a JavaScript no es menor porque lo podemos utilizar en el backend utilizando Node, lo podemos usar en el browser de forma nativa, en el móvil con React Native, aunque no probé a hacer esto, y por qué no en Google Sheets. Es más, lo primero que hice para ver si esto era una buena idea fue tratar de integrar PureScript con Google Sheets sin saber ni siquiera PureScript, y lo pude hacer en menos de una hora, así que dije, bueno, vamos adelante. Para poder enfocar mi aprendizaje de PureScript, dije, bueno, hagámoslo con algún proyecto real, o sea, con algún enfoque práctico. Entonces me creé este proyecto que acá está, perdón, el link de la charla, no sé si se ve ahí abajo, y acá está el link al proyecto, y hay otros links ahí en la charla. Este proyecto que decidí hacer, que es el GitHub Repository Sync, cuya idea es sincronizar las opciones de GitHub. ¿Por qué? Yo trabajo en Acámica y tenemos 120 y pico, ya esto quedó desactualizado desde cuando saqué el screenshot, 125 más o menos repositorios entre públicos y privados, que cada uno de ellos va a tener configuración de branch, que esta es la configuración que hace que vos puedas proteger una rama en particular y decirle cuántos reviews tenés que tener o cosas por el estilo. O, por ejemplo, cuál va a ser la lista de colaboradores. Es como medio fiaca si tenés 125 repositorios, hacerlo cada uno, entonces decidí tratar de enfocarme en hacer una herramienta que los sincronice. Pero antes de hacer ¿cómo se llama? Antes de hacer la aplicación en sí, decidí hacer una prueba de concepto para ver si esto, qué es lo que me aporta esto. Y la prueba de concepto es demasiado trivial. Leo un archivo de configuración y en base a la información que tengo en ese archivo, hago una llamada a GitHub y muestro información en la consola. Nada más. Nada puede malir sal, dirían algunos. Bueno. Vamos a ver entonces primero cómo podemos hacer esta prueba de concepto utilizando JavaScript con ECMAScript 6. Para los que saben JavaScript, que creo que va a ser algo un poquito más fácil para poder entrar. Entonces, este es un archivo de JavaScript, no tiene TypeScript para los que no les gusta, y les tengo que pedir que me crean que este archivo es funcional puro y el único side effect que hay en este archivo. Sí, ¿se ve ahí? ¿Uno más? Excelente. Les voy a tener que pedir que me crean que el único side effect de este archivo es esta llamada main, y el hecho de que les tenga que pedir que me crean es parte del problema, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de concepto? Yo voy a leer este archivo de configuración, por ahora no voy a validar las cosas, y dado esta configuración que voy a tener, voy a llamar al repositorio pasándole la información de la organización, el repositorio y un token de GitHub que es opcional. Y no hay nada acá que me diga que es opcional. Yo lo sé porque lo hice. En el caso de que funcione, voy a decir yay y voy a mostrar cierta información de este repositorio, y en el caso de que falle, boo, y mostrar el error. Entonces, como pueden ver, esto entre parte de lo funcional que es que todas las funciones están hechas como composición de otras funciones. Entonces, leer este archivo de JSON básicamente es leer un archivo en versión promesas, o sea, es el famoso read file de Node, pero metido dentro de una promesa. Después, leer un archivo en Node te da un buffer, que ese buffer lo voy a pasar a un string, y ese string lo voy a parsear como un JSON. Ahora, para los que saben JavaScript, saben que JSON parse puede fallar tirando una excepción en caso de que el archivo no sea válido. Y por cómo funcionan las promesas, en caso de que JSON parse falle, esta promesa va a fallar y voy a terminar en el camino del boo. Después, obtener el repositorio
va a ser tan fácil como hacer un request a un método get de una URL que está hecho también con composición de funciones, pasándole un par de headers. Por un lado el user agent, que es algo que necesita la API de GitHub, y por otro lado el token si es que lo tengo. Y acá es la primera vez en la que vemos que el token es opcional y lo único que nos dice eso es cómo está escrito la variable maybeOut. Entonces, si tengo el token, voy a pasar el objeto de authorization ver el token y si no voy a dar un objeto vacío. Y utilizando el spread operator de ECMAScript 6, termino creando el objeto de headers en sí. Otra vez, esto me va a terminar dando una respuesta a la cual yo la voy a parsear como un JSON. Y esto también podría fallar, pero sería medio raro, ¿no? Que GitHub me dé un JSON inválido, sería medio raro por ahí. Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo funciona esto. Yo llamo a... ¿Se lee esto? Bien. Yo voy a llamar a mi programa y si funciona todo bien, va a decir bien y cierta información del repositorio. El nombre, no más que eso. Vamos a ver las mil y una formas en las que puede fallar. Entonces, la primera opción sería que no encuentre el archivo, ¿no? Le cambio el nombre. Ya está, el archivo no existe. Llamo al node y me dice, boo, noend, no existe tal archivo directorio y el archivo es este. Bueno, está bien, tengo toda la información necesaria para arreglar mi problema. Básicamente, no creé este archivo. Siguiente problema. Puede ser que el archivo exista, pero que no sea un JSON válido. ¿No? Le saqué ahí el coso de entrada. Bueno, y acá ya me está diciendo, está bien, hay un problema de sintaxis, el token no funcionó. Está bastante bien, pero me faltaría un poquito de contexto. Esto es una prueba de concepto, pero piénsenlo en un programa un poco más grande. Es más, justo en estas últimas semanas, necesitamos más contexto. Acá yo estaba usando Docker Compose para levantar el stack de Akamika, que es bastante grande y que involucra un montón de archivos. Y el error que me tiraba básicamente es, no puedo tener un container por API FPM. Básicamente es como que hay algo que no existe. No me dice ni el nombre de archivo, no me dice nada. Es como que estuve realmente 40 minutos tratando de encontrar este error. O sea, es importante tratar de ver si le podemos dar más contexto. Pero bueno, está bien. Siguiente forma por la que puede fallar. ¿Qué pasa si el repositorio no existe? En vez de GitHub Reposync, GitHub Reposync 2. Acá, otra vez, nos falta un poco de contexto, pero medio que se entiende. Tenemos una sola llamada HTTP, está fallando por un error 404, no lo encontré. Bueno, ok, más o menos que lo entiendo cuál es el problema. Siguiente problema que podemos tener. ¿Qué pasa si un valor que necesitábamos no está? Porque le cambié acá, le puse un par de letras, además. Eso no era lo que tenía que pasar. Porque no salvé el archivo. Así por default me tira también el mismo problema que me tiró antes, como que no encontré o sea, que no se encontró el repositorio. Y mentira, no es que no se encontró el repositorio. Hubo un problema que lo fui arrastrando desde antes. Claro, que vivo, yo te vi. Me descomentaste la validación. Ya está, bueno, ahí la volvemos a poner. Lo encontramos, listo, bien. Perdón que miro el machete. Bien, ¿qué pasa si existe la key, pero no es del tipo que yo quería que sea? Y acá volvimos al 404. Claramente mi validación no fue lo suficientemente buena. Y por último, vamos a ver, y este ya es un error un poquito más rebuscado si quieren. Como mínimo hasta ahora estamos todo bien porque viene fallando siempre. ¿Qué pasa si la respuesta de GitHub no es lo que yo esperaba? ¿Por qué podría pasar esto? O sea, y para mostrar este ejemplo, acá es donde estoy teniendo la respuesta de GitHub. ¿Qué pasa si en vez de full name puse full names? Esto TypeScript tranquilamente te lo agarra si tenés tipado lo que puede ser la respuesta. Pero acá
me dice, yay, repository undefined. Ahí ya no está tan bueno, o sea, ahí ya ni siquiera me di cuenta que falló. Y otra vez, este error se puede ir propagando. Estamos a un paso de undefined is not a function, que es el famoso error de $1 billón porque se estima que eso es lo que cuesta monetariamente los errores en base a null. Y a mí lo que más me molesta encima es que, ¿cómo se llama? Que ni siquiera lo detectó como un error, o sea, pasó ahí tranquilamente. Y uno podría pensar, tipo, bueno, pero esto lo probaste así en ¿cómo se llama? Lo probaste un segundito en tu local, te diste cuenta que no andaba, lo arreglaste y ya está, me olvidé. Sí, es lo que hacemos todos. Pero estamos asumiendo que las APIs no cambian. O que y que si cambian, no sé, yo tengo bastantes mensajitos ahí de Facebook que dice, mira, actualicé esto, tipo, no quiero mirar tanto. Está bueno tener cosas que nos aseguren esto. Entonces, la verdad que no está mal. Para hacer un ejemplo que lo pude programar en menos de una hora, agarró la mayoría de los errores, y los errores que no agarró era porque la verdad que era medio rebuscado, ¿no? Pero el problema de esto es que no escala. Y no escala porque estamos programando para el camino feliz. O sea, estamos programando suponiendo que nada va a fallar. Y como digo bastantes, hay que programar defensivamente. Los bugs no están en el camino feliz. Entonces, parte de la razón por la que esto no escala es, por ejemplo, que los errores no son uniformes. En algún lado, si falla el JSON parse, nos va a tirar una excepción, pero por otro lado, si acá tenía una... acá también tenía una excepción, pero por otro lado, podía ya tener otros tipos de errores. Ahora no me acuerdo bien cuál era el que tenía manejado. Pero son errores que no están siendo uniformes. Y lo único... en un lado estaba tirando un... Sí, ahí está. Acá no estoy tirando un error, estoy tirando un string. O sea, y no tiene lo mismo, no tiene el stack. Entonces, lo único que está normalizando esto es que lo estoy convirtiendo en un string para mostrarlo en un lugar. Y eso no me permite diferenciar el error, no me permite hacer un manejo de lógica de error. Donde, por ejemplo, si yo estoy haciendo un pedido HTTP, no tiene sentido que vuelva a probar acá un retry si me da 400, 401, 403 o 404. Pero si es 500, 502 o 504 porque estoy offline, tal vez puedes hacer una lógica que a los 20 segundos vuelva a probar o alguna cosa de ese estilo. Y no es que no se pueda programar, pero seamos honestos. Si puedo mandarme una macana, me la voy a mandar. Y si no me obligás a chequear, no lo voy a hacer. Vamos a ver la prueba de concepto con PureScript. Bueno, para los que no vieron Haskell o algún lenguaje similar, esto puede llegar a verse medio intimidante. Voy a tratar de guiar con el cursor, como venía haciendo con el de JavaScript, y quiero hacer una sola diferenciación, por ejemplo, contra TypeScript, para los que vieron, o los que hacen C# o ese estilo, que es que acá yo tengo mi función, por un lado, y arriba siempre están los tipos que lo va a hacer. Entonces, ¿en qué consiste mi programa? Y, perdón, primera aclaración. Acá no les tengo que pedir que me crean a mí, les tengo que pedir créanle a PureScript que todo lo que está en este archivo va a ser funcional puro porque el lenguaje lo es. O sea, no hay ningún side effect dando vuelta y yo me puedo quedar tranquilo de eso. ¿Qué va a hacer mi programa? Va en mi main. Mi main va a correr mi programa y va a agarrar el resultado y en el caso de que sea un error, lo voy a loguear con bool y explicando mi error. Y en el caso de que tenga un resultado, lo voy a loguear diciendo yay y mostrando el resultado. Mi programa, a su vez, es leer un archivo de configuración, el mismo que antes, y en el caso de que falle, porque puede fallar, lo voy a poner en el contexto de un error de configuración. Ahora, si funcionó leer la configuración, voy a pedir mi repositorio pasándole la misma información que antes. El GitHub token, la organización y el repositorio. Que en principio dirían, che, pero acá tampoco tenés nada que te diga que este token es opcional. Ya veremos.
Otra vez, si falla, lo voy a meter en el contexto de un repository error. Y yendo un pasito más adelante, getRepo, que acá tenemos la definición del repositorio, perdón, la definición de la función, y acá está la implementación de esta función. Acá sí vemos que esta función va a recibir un string opcional. Acá sí ya tenemos un lugar donde nos decía eso, la organización y el name. Y obtener el repositorio va a ser hacer el request, donde el request va a ser un tipo get con los headers que tiene en cuenta que este token es opcional, a una URL que está también compuesta, la URL también es una composición de funciones para obtener cuál es la URL final. Y en caso de que todo funcione, voy a transformar la respuesta donde si tenía un status code del tipo 401, lo voy a tomar como un invalid credential. Si es 404, no encontré el repositorio. Y en el caso de que funcione, igual lo tengo que poder interpretar. Y si no lo pude interpretar, voy a decir que la respuesta era inválida. Y en el caso de que lo pude interpretar, lo voy a dejar como estaba. No importa si se entiende todo, o sea, no estamos acá para ver PureScript, estamos acá para ver programación defensiva. Vamos a ver entonces cómo se comporta esta prueba de concepto con los mismos, a la misma prueba antes. Para hacerlo, vamos a utilizar el REPL de PureScript, que nos permite hacer, una vez que arranque, ahí va, que nos permite hacer cosas tan copadas como 1 más 1 o llamar a nuestra función. Y en el caso de que funcione, nos dice yay y nos da la misma información que antes. Entonces vamos a ver cómo puede fallar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre del archivo, ya no existe. Llamo el programa y, bastante información. Hubo un problema leyendo el archivo de configuración. Hubo un problema leyendo el archivo JSON. El archivo pocconfig no existe. No pude abrir pocconfig. O sea, un montón de información. O sea, como mínimo, el error lo vamos a encontrar seguro. Eso no cabe duda. Siguiente problema. JSON inválido. Mirá, hubo un problema. El contexto es el mismo. Hubo un problema leyendo el archivo de configuración y hubo un problema parseando el JSON pocconfig.json. El JSON inválido, tal cosa. Bien. Tenemos todas las herramientas ahora para arreglar el problema. Siguiente, que no encuentra el repositorio. Acá cambió el contexto. Tuvo un problema buscando el repositorio. El repositorio tal no fue encontrado. ¿Tal vez es privado? Sí, ahora que lo mencionás, puede ser que sea esa la razón. Porque el hecho de que no encuentre el repositorio no significa que no existe. Tal vez no tenés el token bien setado, puesto, y eso lo hace como un mecanismo de seguridad para que no vayas fijándote qué repositorios existe. Siguiente problema, que no exista una propiedad. Hubo un problema leyendo el archivo de configuración, volvimos al anterior. Se esperaba la organización, pero está indefinida. ¿Y qué pasa si es un número? Y estaba esperando que sea un string y tengo un number. Vamos ahora al rebuscado, donde para hacerlo necesito modificar el código y lo voy a hacer de esta manera. O sea, voy a cambiar el tipo de acá está la respuesta de lo que espera que me dé GitHub. Y yo ahí le cambié el tipo del ID y pensalo, por ejemplo, Belén, sabiendo TypeScript, acá lo único que hice es cambiar la definición del tipo. Pero por cambiar la definición del tipo, mi programa entero cambia. Así que lo voy a tener que recargar. Esto se recompila. Volvemos a llamar al programa. Y me dice, con un buen contexto, hubo un problema buscando el repositorio. La respuesta de GitHub no era lo que yo estaba esperando. La propiedad ownerID estaba esperando que tenga un string, pero tuvo un number. Bastante piola. Volvemos acá por si las dudas. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea más seguro? ¿Qué es esto de la programación defensiva? Por un lado es
que nuestro código esté más apretado, que nosotros tengamos absoluto control sobre lo que estamos programando. Y por otro lado, va a ser un buen control de fronteras. Vamos a tener que agarrar, ¿a qué le llamamos la frontera de nuestro programa? Cuando nosotros tengamos que leer un archivo, cuando nosotros tengamos que llamar una API, cuando nosotros tengamos que recibir input del usuario, ahí es donde vamos a tener que maximizar un poquito el control. Y principalmente utilizando PureScript, por el hecho de que te obliga. Y como en todos los lenguajes, uno siempre puede escaparle a la solución. En caso de TypeScript, puedes poner un any. En caso de PureScript, y le puedes poner un unsafe coerce, cosas de ese estilo. Pero la idea es que no hagamos eso. Si estamos por eso me estoy queriendo meter en ambientes más restrictivos. Entonces, una de las razones por la cual nosotros vamos a tener este ambiente más controlado, más apretado, es porque podemos tipificar los errores. Y no es que PureScript me va a obligar, es más, vi mucho código PureScript que ni le dan bola a eso y que lo que hace es que no tenés contexto. Y esto lo puedes hacer tranquilamente con PureScript o con TypeScript o con JavaScript también. Pero está bueno, para poder tipificar los errores, está bueno estar en un lenguaje que sea estáticamente tipado. Y está bueno tener lo que son lo que se llaman los tipos de datos algebraicos. Y por último, este que sí lo tiene PureScript, pero no lo tiene TypeScript, que es pattern matching, que nos va a hacer que programar con este tipo de estructura sea como que aún más fácil todavía. Entonces, vamos a ver un segundito esto a qué nos referimos. Volvemos al POC. Nosotros acá no vamos a prestarle demasiada atención a los tipos, pero sí al hecho de que al final de todo, mi programa va a darme o un repositorio en el caso de que funcione, o un error del programa en el caso de que no. ¿Y qué es un error del programa? Un error del programa que lo tenemos definido acá y que esto es que sea un tipo algebraico, que es un error del programa es o un error de configuración o un error de ¿cómo se llama? De obtener data del repositorio. No puedo tener otro tipo de errores. Ya está, son los dos errores que puedo llegar a tener. A su vez, y acá está cómo se muestra esto si lo tengo que mostrar o cómo se explica si lo tengo que explicar este tipo de error. Entonces, vamos un pasito más adelante. Obtener un config error puede ser porque tuvo un problema leyendo el archivo JSON. ¿Y por qué puedo tener un problema leyendo el archivo JSON? Ya sea porque no pude leer el archivo, en cuyo caso voy a tener dos strings, uno que va a ser cuál es el nombre del archivo y el otro la razón por la que no pude leer el archivo, o porque lo pude leer pero no lo pude interpretar como un JSON válido, en cual voy a tener el contexto de cuál es el nombre del archivo y voy a tener una lista no vacía de errores foráneos. Ya vamos a volver a eso. Entonces, nuestro error, eventualmente... Uy, acá no pensé que se iba a ver. Nuestro error, como estructura de datos, eventualmente se va a ver como algo de este estilo, donde es un repositorio error, un get repository error que tiene adentro una invalid response, que tiene adentro una non-empty list, que tiene adentro un non-empty, que tiene un error de propiedad... Bueno, y que eventualmente se puede mostrar como lo mostramos ahí, y el hecho del pattern matching es lo que hace que esto sea relativamente fácil de trabajar con. Por otro lado, una de las cosas de los pilares que nos va a ayudar a controlar nuestro código es que en un lenguaje funcional puro, todo es una expresión. Que todo sea una expresión significa que todos los caminos tienen que tener una respuesta. O lo que se puede interpretar como que vos vas a tener que manejar sí o sí todos los errores. En el ejemplo anterior, si yo comento, este es el famoso pattern matching y acá estoy comentando una de las opciones. Si yo no estoy manejando todas las opciones, mi programa no compila. Así de fácil. Lo cual, otro colorario más es que incluso mi programa principal, el main de la función, también es una expresión. Lo cual es muy importante porque hay un montón de lenguajes que conocen, en el cual, y JavaScript es uno de ellos, y TypeScript por ser JavaScript es uno de ellos, que por solo requerir un módulo, vamos a estar efectuando side effects, o que tenemos que estar viendo de que todas nuestras expresiones si hacen algo o no. Acá, en este lenguaje, yo les dije, no me tienen que creer a mí, le tienen que creer al lenguaje de que nada de lo que estoy haciendo va a afectar, al menos que directa o indirectamente se llame a través del main.
un clásico ejemplo que me ha tocado corregir mucho en PRs es este tipo de código JavaScript que no es una, ¿cómo se llama? Que no es una expresión, es una función que tal vez recibe un parámetro, puede hacer cosas en el medio, o sea, nadie haría tan fácil este coso, pero si es truthly este parámetro, voy a llamar a otra función o voy a hacer otras cosas, y si no, nada. Ahora, esto tiene un problema, porque esta SomeOtherFunction, que puede devolver, no sé, un número, un string, pongamos un número, ¿qué va a devolver SomeFunction? Y en el caso de que foo sirva, nos va a devolver un número, pero en el caso de que no, nos va a devolver undefined. Y otra vez estamos más cerca de undefined is not a function. Por eso, cada vez que puedan, traten de programar con expresiones. Por ejemplo, el operador ternario, que si se acuerdan en el POC.js, estaba esto con el maybeOut, con el maybeToken. Donde acá vamos a tener que recibimos un parámetro, y en el caso de que este parámetro sea truthly, vamos a llamar a la función, y en otro caso vamos a poner un default sensible. Otro de los bastiones que tenemos para poder controlar nuestro código va a ser el tipado fuerte. Bien fuerte. Donde podemos poner como ejemplo al maybe que les decía recién, el maybe token, donde, como les dije, acá no hay nada que les muestre que este GitHub token es opcional, pero si yo guardo esto y lo recompilo, o sea, le cambio acá un valor por un string, no va a pasar nada porque esto está pensado que sea un string. A lo sumo no va a ser el string que yo quería que sea, pero no pasa nada. Ahora, si yo lo que cambio como string es este, me va a pinchar porque me va a decir que no, o sea, que estaba esperando un string y, o sea, perdón, que estaba esperando un maybe string y yo le pasé un string. Otra vez, el tipado fuerte va a ser uno de nuestros mayores, ¿cómo se llama? Bastiones para poder programar bien apretados. Bien. Y si a eso lo mezclamos, al tipado fuerte, lo mezclamos con abstracciones copadas, podemos hacer bastante cosas muy piolas. Entonces, ¿qué me dirían ustedes si les dijese que todo el código para agarrar e interpretar si mi config o mi respuesta de la API, ya sea para el parsearlo y para mostrar el error, es el mismo? Y no digo que es parecido, no, es el mismo código. Donde medio que se ve un poquito, ¿no? la parte que es común, o sea, tenemos acá el contexto, que esto y el otro, pero después abajo, property, organization, was expected to, bla. Esto pasa, por un lado, por el tipado fuerte, donde en ambos caminos yo voy a tener una función que va a ser parseJSON, que va a recibir un string, y me va a devolver un fForeign, que por un lado este foreign es un valor foráneo, es un valor de afuera, es un valor que la verdad que no sé qué es. Entonces no tengo absolutamente información sobre foreign. Y f lo que va a hacer es, de la misma manera que maybe me dice que tal vez esté o no esté, y either me dice que tal vez esté o tal vez no esté por tal razón, f es uno similar, que está definido como except de multiple errors, y multiple errors está definido como una lista no vacía de errores foráneos. Entonces, todo esto para decir que mi parseJSON va a agarrar un string y si puede lo va a parsear como un valor que la verdad que no sea un objeto, pero no sé de qué es. Y si no puede, va a fallar por una lista no vacía de errores foráneos. Y qué importante que es este tipado fuerte y no en empty list, que es, yo no estoy pasándole un array de errores foráneos, le estoy pasando una lista no vacía, lo cual es muy importante porque si no te pueden pasar errores como este, que se mencionó en la Nardos hace poco, donde, sí, falló, vos sabrás, como dijo hoy. Y por otro lado está el tema de tener una abstracción copada que nos permita hacer uso de esto, donde por otro lado, en ambos casos, voy a tener que interpretar este valor foráneo en un valor. Entonces yo tengo una función que se llama read, en un lado, que va a recibir este valor foráneo y me va a devolver o muchos errores o el valor a, siempre y cuando a sea parciable. Y
yo les digo, por la librería que estoy usando, los strings ya define cómo se parsean los strings, ya define cómo se parsean los maybes, ya definen cómo se parsea un objeto de todas esas cosas que sean parciables. Lo único que tuve que decirle yo es, che, derivame, o sea, si todo eso es parciable, vos sabrás cómo se parsea, no me hagas escribirte todo el código. Entonces, ¿dónde está el Pupcherbaski de todo esto? O sea, se ve todo como muy, muy color de rosas. Bueno, por un lado ya se imaginarán que la curva de aprendizaje es bastante alta. O sea, yo hace 2 años que vengo aprendiendo programación funcional. No, pero que no. Hace 2 años que vengo aprendiendo programación funcional y completamente en mi tiempo libre. Pero que, otra vez, si hay algo que quiero que se queden con esto, no es que tienen que salir ya a programar en PureScript, está bueno ya empezar a ir aprendiendo programación funcional, porque cada cosa que iba aprendiendo de esto lo iba pudiendo llevar a mi trabajo, o sea, y cada vez voy pudiendo hacer código un poco más lindo por aprender estos conceptos. Otra de las cosas que no está buena es que tiene una comunidad muy pequeña, lo cual significa que le falta tooling. Lo estaba haciendo todo esto con Visual Studio Code, que está hecho en TypeScript, y si programan en TypeScript un Visual Studio Code es la gloria, el tooling es hermoso y hay un montón de gente atrás. Acá en PureScript es como que le falta bastante al tooling. Pero lo cual también puede siempre ser una ventana abierta para el que hace una librería de esto primero golpea 2 veces. O sea, la comunidad está realmente chiquita. Y la otra cosa que me gustaría comentar es, tardás, la verdad que mucho en hacer un código, en hacer el primer código. O sea, yo hace ya como más de 15 años que vengo programando y encima ya tenía bastantes conceptos de programación funcional y estuve 2 horas para leer el archivo de la manera que lo quería leer. 2 horas. Que, ojo, fue la primera vez que lo hice en parte del aprendizaje. Pero, y también porque estaba queriendo hacer cosas que no podía hacer, que no tenía que hacer, y hasta que entendí era tipo, claro, no, era de esta manera. Hasta que entendí cómo lo tenía que hacer, o sea, hasta que te cambia la cabeza. Pero por otro, tardás mucho tiempo en hacer el primer código, pero lo que tiene de beneficio es el refactoring. Hay monads por todos lados de lo que puse ahí, pero no quería marear con eso, pero sí. O sea, creo que igual eso es parte de... la programación funcional tiene muy buen branding para ciertas cosas, como programación pura, y eso te vende. Decís, sí, yo quiero programar puro, obvio, no sé qué es eso, pero lo quiero hacer. Y muy mal marketing para functors, monad y todas esas cosas. Que está bueno ir aprendiéndolos y de repente te das cuenta, che, un array es un monad, che, una promesa es un monad, y una vez que todo es un monad, podría haber puesto un GIF. Pero una vez que lo vas aprendiendo, como que le vas perdiendo el miedo a esas cosas y te das cuenta del poder de abstracción que te da para hacer todas estas cosas. Y por último, no hay que poner programación funcional a todo, no hay que poner papita a todo. Hay que saber cuándo, la programación, ¿cómo se llama? Defensiva, yo digo que hay una escala de restrictividad, donde por ejemplo JavaScript o Bash es completamente, no es para nada restrictivo, y sí, si tenés que hacer una gilada ahí, tipo, sí, le meto un script de Bash y al carajo. Si no, tipo, tenés algo un poquito más complejo, bueno, podemos poner JavaScript, lo tenés que mantener, ponele TypeScript, y si necesitas que no falle, PureScript, Go o alguno más similar que te dé este tipo de restricciones y seguridades. Gracias. Sí. Estuve viendo en todo lo que pusiste, igual no sé PureScript, pero vos como definís el tipo explícitamente el tipo de cada función, de cada expresión que haces. Sí. Y me pregunto, digamos, sí hice Haskell un tiempo, hace mucho tiempo. Hola. Y, o sea, una de las cosas que más me gustaba de Haskell es la inferencia de tipos. O sea, que si bien es hiper estáticamente tipado, no los tenés que escribir casi nunca. Sí. Entonces, ¿qué onda acá?
Lo mismo y más zarpado todavía. O sea, el hecho de que le pongas... A ver, tiene un warning que te tira si no le pones tipos en el nivel más alto. O sea, acá que estamos indentado nivel 0, te va a tirar un warning si no lo pones, pero lo va a inferir y te va a dar, y es más, muchas veces lo utilizás como forma de ver. Y tiene una cosa que no lo llegué a aprovechar porque me fumé las 2 horas tratando de ver cómo lo hacía, y de repente leyendo un poco más vi algo que se llama type holes, que es, vos le pones, che, decime qué tipo de función tengo que poner acá para que funcione. Y tiene type holes. Eso es tipo zarpadísimo. Es como diciendo, ok, yo sé que esta parte sé que es así y esta parte sé que es asá. No sé cómo unirlos. No sé qué tipo de función tendría que hacer para que una de esas dos partes. Le metes un type hole y el chabón te dice, che, mirá, vos acá necesitas una función, sabiendo todo lo que viene antes y todo lo que viene después, el chabón te va a dar una función y hasta te puede llegar a recomendar qué tipo de funciones. Yo tengo una pregunta respecto a librerías. ¿Qué se puede usar? Y si hay algo como definitely typed que tiene TypeScript para poder tipar las librerías o lo que esperas de las librerías. A nivel librerías, y les muestro un segundito, No o sea, hay nada, cuando programás en... Nada. Cuando programás en ¿cómo se llama? En funcionales, como que las librerías que usás medio que son otras a nivel... Bower Components. Lamentablemente usa Bower, fue una de las primeras cosas que... No probé PureScript por mucho tiempo porque usaba Bower. Después dije, bueno, no importa, si total no me voy a poner en cosas. Pero el tipo de cosas que tenés, tipo cómo manejar arrays, cómo manejar... O sea, son más de la estructura que estás haciendo que librerías para poner colores lindos. Que igual para todas esas cosas, vos tenés, ¿sabes? O sea, no podés hacer definitely type, porque en general tenés que hacer algún tipo de conversión. O sea, si lo vas a usar con una librería externa, que lo podés hacer, tenés lo que se llama el FFI, que es como el lenguaje de integración. O sea, es una forma de agarrar y decir, en PureScript se define así, y tenés que escribir el JavaScript que te une tu parte de PureScript con la parte externa. Pero si vas a usar una librería que es mutable, no tiene sentido. Pero ya que esto compila JavaScript, ¿uno podría, por ejemplo, usar una librería que esté en JavaScript? Sí, pero si tu librería que está en JavaScript muta datos, claro, no tiene sentido. Por o sea, eso. vas a tener que hacerle una... Le Si dejas una capa de abstracción. Es eso, por eso. Si no, por ejemplo, si no está en definitely type, vos podés armar tus tipos como para decir, che, esta librería sé que manejan estos tipos más o menos. Y podés tirar any por todos lados más, pero aunque sea, le podés especificar que vos tenés control sobre esos tipos. Por eso recomiendo primero, o sea, yo en mi laburo, yo lo laburo con TypeScript, no con PureScript. Claro. PureScript lo recomiendo más a nivel para entender los conceptos. Sí. Y son scopes distintos. Otra vez, TypeScript te permite hacer todas las cosas que no están buenas y que terminan dándonos errores. Te permite mutar variables, te permite usar cosas globales, te permite usar objetos, no usen objetos. Te permite hacer un montón de cosas que es lo que te terminan trayendo dolor de cabeza. Entonces, hay que cambiar el mindset para usar algo como esto, si lo querés usar en producción. Gracias, muy bueno. Ahí sepo. ¿Cómo? ¿A qué targets compila? ¿Solo a JavaScript o o a WebAssembly o alguna otra cosa también? Que yo sepa, solo a JavaScript, pero otra vez, la comunidad es muy chiquita y siempre hay espacio para estas cosas. Puede ser que, tranquilamente puede ser que compila Haskell alguna cosa, pero o sea, el default es programar a JavaScript. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Germán. Diana, Rob. ¿Eh? No me convence. No. Espera que... ¿Vos usas el micrófono o te paso este? Ah, sí, el de Mike. Sí. Mientras arman acá, recuérdoles, si quieren dar una charla, si tienen ganas de que se dé una charla de algo, está el canal Slack, es nardos.com, está ahí el link para meterse al Slack. Si no,
En github.com/nardos hay un repo que es propuesta de charlas o charlas que abren un issue ahí. O nos molestan por Twitter o lo que fuera. Y si están tuiteando es con hashtag nardos, así nos hacemos trendy. Y no sé. Eso. Gracias. Aquí. Lo apago. Me lo meto. Y me agarró bien. Aquí. A ver, aquí. No sé, ¿me escucha? Nada, ¿verdad? Ya, me pongo aquí en esta solapita. Hola, aquí. Si me lo pongo más cerca, mejor así, ¿no? Más arriba. Sí. Claro. ¿Qué tal aquí? Sí. Hablaba así. Escucha, ¿verdad? Sí se escucha. Ah, ok. Fino. Bueno, arrancamos con la charla de Diana, amiguites. Vamos. Bueno, hello. Como están viendo aquí, me imagino que ustedes habrán visto Los Simpsons. Me gustan mucho Los Simpsons y me encantan los memes de Los Simpsons. No importa qué tan viejos y qué tan repetidos estén, ¿no? Y vi ese de la esposa del reverendo Alegría que dice, por favor, ¿alguien quiere pensar en los niños? Y propuse este tema de hablar de rompiendo mitos. Bueno, estuve rodeada de psiquiatras toda mi vida y no porque estaba en un manicomio, afortunadamente. Y me gustaría compartir algunas cosas con ustedes, ¿no? Y tengo un caso de estudio genial, perfecto, traído de la República de Venezuela y soy yo. El nombre de mi charla es Rompiendo Mitos y bueno, me gusta esta foto porque esto como que representa mucho la vida de quien programa, ¿no? Ven, este perro se ve perfecto, pareciera que estuviese haciendo algo, tiene su corbata, se ve feliz y nadie se imagina que, bueno, a menos que obviamente lo pensemos de manera literal, pero cualquiera podría pensar que el perro sabe lo que está haciendo, ¿verdad? No sé. La parte más difícil de las presentaciones es presentarme y era algo que hasta hace poco me daba hasta pánico. Me daba pena, me daba vergüenza decir, hola, sí, soy Diana Rodríguez, hago esto y esto y esto en tal lugar porque, a ver si les cuento, tengo 35 años y empecé a programar hace mucho tiempo, pero nunca estudié, soy súper autodidacta. Yo era desde la época de comerse los libros, cuando nadie te decía nada, cuando la programación era algo místico y secreto.
de los clubes donde no te permitían entrar, y mucho menos si era mujer, imagínense, a mitad de los 90, ¿no? Y bueno, nada, hasta hace poco que empecé a estudiar y me sentía súper menos que menos, ¿no? Porque yo decía, bueno, aquí hay tanta gente que se rompió el coco y se quemó las pestañas estudiando, y yo llegué así de paracaidista a esta industria, y de verdad era algo que me pesaba. Entonces cuando yo me tenía que presentar, si tenía que dar un workshop o algo, era así como que me agarraba el down, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer. Y porque está bien. Porque está bien decir, no lo que sabes, como llegar y decir, bueno, chicos, vengo a... Sino tu carta de presentación es, chicos, o chiques, perdón, sé hacer esto, me gustan estas cosas y obviamente puedo aprender más. Así que aquí va mi presentación. Mi nombre es Diana Rodríguez, así me pueden encontrar en Twitter, Cotufo82. Me gusta mucho el chocolate, pero era muy común poner chocolate 82, entonces como me gustan los pochoclos y soy venezolana, le decimos cotufa en Venezuela, entonces bueno, soy Cotufo82. Soy Senior DevOps y Full Stack Dev en GoNightly. Es una startup bien copada que está recién aquí en Argentina. Y soy LATAM Regional Leader de Vue Vixens. Hacemos cosas copadas en Vue y nos enfocamos en enseñar a mujeres para que se inserten en el ecosistema y sigamos hasta que dominemos el mundo. Y bueno, y soy un caramelo tropical. Porque no está mal presentarse, no está mal decir lo que sabes de una manera humilde, no está mal decir lo que haces, no está mal darte el reconocimiento que te mereces, ¿no? Sin llegar a ser exagerada. Me costaba decir lo que era, perdón. Ay, qué emoción. Algo que sí estoy bien segura es de lo que no soy. Y con toda seguridad les puedo decir que no soy la tapa del frasco. No me las sé todas, no soy gurú, pero me gusta lo que hago. Y por eso estoy aquí. Me gustaría compartir con ustedes 2 citas, y las tengo impresas y las veo todos los días. Una, para que se rían, es de un libro religioso. Y no es que soy de estas personas religiosas que andan por ahí, las respeto, pero no soy de ese grupo, ¿no? La primera es fundamental. Dice, la autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las patas para una mesa. ¿Qué es una mesa sin patas? Una tabla en el piso, ¿no? Es esencial para la salud física, mental y para la felicidad. Eso lo dijo Lewis Hart, ¿no? Y esta segunda, que suena canónica, es muy importante y tiene varias cosas ahí que nos pueden ayudar en esta o en cualquier profesión, ¿no? Y dice, y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden. Aquí va la primera data. Tenemos que ser prudentes y ordenades, ¿no? En nuestro trabajo. Porque nos exige que, si somos desarrolladores, que une desarrolladores, corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Entonces es importante que caigamos en cuenta que tenemos limitaciones y que son totalmente normales, que somos seres humanos, que tenemos necesidad de dormir, de comer, de distraernos y de tener un break para poder hacer las cosas que nos gustan bien, ¿no? Y además conviene que sea diligente. Algo que es importante en este mundo es estar en constante aprendizaje. Entonces, si no tenemos diligencia para hacer nuestro trabajo y para seguir aprendiendo, no podemos ganar el galardón, que dice para que sigan el galardón, que en mi caso viene los primeros 5 días de cada mes, no sé en su caso, pero para eso me vale la diligencia totalmente. Y bueno, y termina diciendo, por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y es importante que tengamos orden, que tengamos diligencia, que tengamos descanso, que nos pongamos a nosotros como la prioridad. Y si tenemos salud, si tenemos el cuerpo descansado, yo sé que eso pasa muy poco,
pero en la medida de lo posible podemos echarnos para adelante, ¿no? Me encanta este meme. Yo debería incluso imprimirlo así tamaño pared, así como tiene Jorge Cano la bandera de Angular. Hacerme medias y boxers con este perro, no sé, porque es algo que me pasa todos los días. Hay veces en las que realmente no tengo ni la más mínima idea de lo que estoy haciendo. Y es algo que he hecho por los últimos, 16 años que tengo trabajando en esto, como DevOps, ¿no? Me imagino que todos nos sentimos identificados con esta foto, ¿no? Todos los días, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo con Docker. Bueno, voy a hablar sobre el síndrome del impostor y otras cositas más. Sencillito, esta foto es la mejor muestra de lo que representa el síndrome del impostor. Yo veo a Guido y yo digo, Dios, este pana la tiene tan clara con todo, es DevOps, es desarrollador, es el dios de Docker en Argentina. ¿Me entiendes? La gente le reza, dice, por favor, San Guido, que me levante, por favor. Te lo juro. Es más, en estos días ¿viste? Sí, ¿viste? Entonces, de hecho, vi un meme de alguien diciendo I have failed you y tenía la foto de Guido y me encantó. Yo dije, esto hay que marcarlo y mandárselo a su casa. Restalqueadora la mina. Ya sé que vives en Coglan. Pero sí, o sea, de la misma manera que de repente yo lo veo, él está viendo a Belén diciendo, coño, Belén, ay, perdón, se me escapa lo venezolano, Belén es una persona sumamente inteligente, tiene un montón de talentos, puede hacer un montón de cosas al mismo tiempo y seguro que cocina, ¿viste? Yo no puedo. Pero es importante saber que todos nos complementamos, ¿no? Y todas estas personas están pensando lo mismo, así como que, ay, no, toda esta gente la tiene tan clara y yo soy un animal de monte, y de eso se trata un poco el síndrome del impostor. Ese sentimiento perenne de ser inadecuados para el trabajo que estamos haciendo, de que no somos lo suficiente buenos, de que no tenemos el suficiente conocimiento o la suficiente trayectoria o lo que tú quieras. No hay suficientes palitos de la selva en el kiosco de mi casa y por eso no hago las cosas bien. ¿Saben cuántas veces me he sentido así? Hasta hoy, todos los días. Hoy vino una mina de la empresa donde yo trabajo a preguntarme una cosa de SQLite que me tenía pariendo de unos modelos que no los había visto porque no se había presentado el caso. Y me empezó a dar el down así otra vez como que, coño, ¿será que yo soy buena ¿será que esto de verdad es lo mío? ¿Será que yo debería seguir trabajando en esta cuestión, no? Y sé que todos nos hemos sentido así, ¿no? Hay unos signos de alarma y les voy a pedir que piensen en su caso personal si se sienten identificados con esto. Y empieza así estilo game show. Si optas siempre por trabajar solo, evitando toda colaboración salvo la más superficial. Si evitas exponerte a recibir retroalimentación y críticas constructivas. Si sigues trabajando obviando un problema que podría resolverse rápidamente si se comunicase, y me ha pasado. Levante la mano al que nunca le ha pasado. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te ha pasado que estás trabajando con una cuestión y tienes, oye, de verdad te felicito, me voy a sentar a trabajar contigo la próxima vez? Esto de estar a la defensiva, si te dicen algo, si te hacen una corrección, ya de una vez saltas y dices no porque a mí sí me funciona. Yo también lo he hecho, ¿no? Y peor aún, si te hacen un halago, no sabes resistirlo. Yo tampoco me resisto a los halagos. No registrarlo, no recibirlo. A mí me dicen, oye Diana, qué buen trabajo que hiciste hoy, qué genia. Pusiste a correr esto y de verdad que estábamos pariendo. Yo digo, no es para tanto, por favor. Sí, ¿viste? Es difícil, ¿no? Y estas cosas pueden llevarnos a tener
estándares o expectativas aquí súper elevadas, casi que en niveles imposibles, que eso es una cadena que también nos lleva como que a esos niveles así de perfeccionismo malsano, que termina en autoexplotación laboral. No, yo no puedo, tengo que hacer esto, yo prometí y ahora no le puedo decir a nadie porque yo les dije a todos que yo lo podía hacer, y entonces si yo digo que necesito ayuda, se me encoge 4 centímetros el cerebro. Y terminamos desarrollando ese horrible complejo de mártir. No importa, yo me quedo 12 horas aquí en la oficina y tengo 2 semanas sin dormir. ¿Y cómo me vas a decir que esto está mal? ¿Me entienden? Yo me sentí identificada con casi todas, si no todas, no sé, dependiendo de qué día de la semana sea y en qué periodo del mes esté. Y bueno, me sentí mal. Estaba así como que, por Dios, ¿cómo me quito de esto, no? Y hay unos tips facilísimos en la teoría, difíciles en la práctica, pero nonetheless es la posta, ¿no? Y esos son los tips que me han servido. Esto es de mi propia cosecha personal, el Evangelio según Diana Rodríguez y Google. Puedo formar mi propia iglesia. Y estos son los tips. El primero, hay que empezar a detectar ese perfeccionismo malsano y obsesivo. Cuando te empiezas a cebar de manera negativa con algo, es como que, chabón, sal a la calle, conoce gente, sal a fumar si fumas, cualquier cosa. El segundo sería, hay que evaluarnos de manera realista. Es normal que uno se equivoque, es normal que uno celebre los triunfos, es normal pedir ayuda, es normal, todo es normal. El tercero, hablar con los demás. Y ese fue el que menos difícil se me hizo porque, imagínense, tú me das play y bueno, se suelta la perica. Mal, puedo pasar 2 días hablando, hasta sola. En serio, que lo diga Leo. La cuarta, es importante, eso de apostar por la formación continua, nunca se acaba. Nunca se acaba. Toda oportunidad que tengamos de estudiar, de certificarnos, de formarnos, solo suma, ¿no? La quinta, búscate un mentor. Una persona que tú te complementas de otra persona que la tiene más clara en algo, pero de repente tú también puedes mentorear a otra persona, ¿no? No es que hay un solo Dios que todo lo rulea del desarrollo y el que sabe todo. Entre todos vamos como que poniendo distintas piecitas, ¿no? La sexta está ligada a eso. Hay que difundir el conocimiento. Es increíble. Desde que yo empecé a dar workshops y empecé a enseñar las pocas cositas o las muchas que sé, me di cuenta y me sorprendí. La primera sorprendida fui yo de cuánto sé, ¿no? La séptima, hay que aceptar los halagos. Y la próxima vez que alguien te diga que lo estás haciendo bien, no está mal decir gracias. O sea, es una florecita. Y si no te crecen flores, bueno, ahí te tiro esta semilla, pues. La octava sería aceptar el fracaso como un medio para lograr el éxito y no hablar de fracaso de manera negativa. Cada equivocación que tú tienes te enseña a no volver a ese sitio y puedes ayudar a otra persona en el futuro. Así que eso de caerse tampoco está mal, es normal de hecho. Si no nos equivocamos, en este caso, ¿cómo aprendemos, no? Afortunadamente, bueno, la consolita de Node te señala con un circunflejo dónde va todo, ojalá así fuera la vida, ¿no? Y la más importante, saber decir no y no sé. Y a mí me cuesta mucho. Mira, Diana, ¿tú crees que lo podemos tener listo en una semana? Sí, claro que sí. Y después pasó la semana, pero aquí, enyucadísima, puteando sola, diciendo cómo me dejé encajar, ¿no? Y el no sé, sencillo. Me pasó con esta mina de SQLize. Me tuve que sentar a leer la documentación porque posta no tenía ni la más mínima idea de qué carajo estaba hablando. ¿Y saben qué? Me sentí tan bien y tan liberada cuando le dije no sé. Fue como salir de un closet grandísimo de no saber. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, porque sé que me pongo un poco intensa con estas cosas, ¿no? Y me gusta distraer a la gente con memes de los Simpsons. Para hacer un wrapping up,
el efecto Dunning-Kruger, ahí hablamos de lo contrario. Alguien había hablado del síndrome del reverse imposter syndrome, y aquí viene justamente Mount Stupid, el monte de la estupidez, la cima de la estupidez. Aquellas personas cuya ignorancia está, pero súper, o sea, estamos en los niveles así más primitivos, pero sus niveles de confianza están arriba en los cielos. Hay personas también que se creen la tapa del frasco y bueno, no queremos caer ahí. Es patológico, de hecho. Según Dunning-Kruger, nuestro proceso de aprendizaje, bueno, todos tenemos el momento en el que, Dios, sí, me salió bien y ahora soy la diosa de JavaScript. Hice una imagen de Docker que me quedó hermosa. Ahora puedo trabajar dando clases de Docker a todo el mundo. Es la primera imagen que hago, pero nada, ya está. Me voy a empezar a anotar para dar cursos privados de Docker y voy a cobrar 2.500 pesos la hora, ¿no? De repente, sí. Ojalá. Así sería la diosa del Docker. No, pero a mí me pasó algo parecido y caí en el valle de la desesperación, y ahí es cuando te das cuenta que el camino a la sabiduría toma la dedicación tranquila de una vida entera. No hay otro camino. Esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no pasa en un año, no pasa cursando, no pasa en 4 o 5 años o 10 años que hagan de facultad, no pasa en un curso ni en un bootcamp. Es el comienzo. Todo lo demás viene a lo largo de nuestras vidas. Ya casi para terminar, esta otra, que es el síndrome del verdadero programador, y es horrible. Son todas esas personas que tienen esa obsesión de decir, me encanta y te gusta programar, y no estás todo el tiempo programando. Si no, no eres un verdadero desarrollador. Si no estás cocinero que no esté metido en la caldera, es más, que no duerme en el horno, no es cocinero de verdad. Y tampoco es así. No, te juro, pasa. Es real, está documentado. Si te gusta hacer esto y lo quieres hacer en tu tiempo libre, es perfecto. A mí me pasa que, bueno, la computadora volvió a ser como que una extensión de mi cuerpo y imagínense, cuando tocan la pantalla me da escalofrío. No, ahora en serio, tenemos que tener un balance. O sea, definitivamente no tenemos que llenar nuestra vida de trabajo y el estar todo el tiempo pensando en TypeScript o no sé, o yo por ejemplo que me encanta Vue, de ver todo en esos colores, tampoco es saludable. Tenemos que tener un balance. Y bueno, una cita que la decía mi viejo y la comparto con todo el mundo y me encanta, y cada vez que hago una pregunta empiezo con eso. Mi viejo siempre decía, la peor pregunta es la que nunca se hace. Así que si yo puedo decir algo de mi experiencia, de la poca o la mucha experiencia que tengo, todos los días trato de recordar esto, de no tener vergüenza de preguntar, de no tener vergüenza de pedir ayuda, de hablar con todas las personas que conozco y recibir conocimiento de esas personas y aportar. Esa es la única manera como que de ir luchando con esta cuestión y bueno, no se va de la noche a la mañana y no creo que se vaya del todo, porque seguimos siendo personas que sentimos, que tenemos circunstancias, pero el saber y tener en cuenta de verdad que estas cosas que nos suceden son normales, hace la diferencia y a mí personalmente me ha ayudado mucho. Eso es todo lo que tengo para compartir. Muchas gracias. Muy buena la charla, Diana. Gracias. Pregunta, todo esto en organizaciones, ¿no? Donde trabajan distintos tipos de personas con distintos perfiles y tenés áreas de people o recursos humanos, digamos, donde intentan, digamos, tratar de tener a la gente contenta y demás. ¿Esto cómo lo vivís o es una cuestión más personal y, digamos, propia de cada persona y cada uno tiene que, digamos, lidiar con esto como pueda?
Eh, bueno, mira, te puedo hablar por mi caso personal. Yo trabajo en una empresa que le gusta mantener a la gente contenta también. Eh, y yo creo que eso hace la diferencia también de crear un canal. No es que le puedes ir, no le voy a llorar cada vez que se me rompa todo al CEO, pero tenemos una cultura de comunicación. Y yo creo que eso es algo que hace mucha falta en un montón de lugares y es necesario como que empezar a implementar eso. Yo sé que aquí hay muchos sitios, hay muchos sitios y hay personas que tienen lo suyo también. Nada, cultura de comunicación. Mantener a una persona contenta no es darle toda la comida y el escape. A mí eso me mantiene muy feliz por ser la mosca. Pero también está tener esos canales de comunicación. Si tú no sientes que puedes confiar en la persona que tienes al lado, si estás haciendo pair programming y decir, boludo, no sé, o a tu team leader o a la persona que tienes responsable de ti, ¿qué onda? ¿Cómo trabajas? ¿No? No sé si alguien opina alguna otra cosa diferente. De nada. Yo te hago una consulta, por ahí es doble, no sé bien. Pero digo, si todas estas cosas a las que arribaste, digamos, los mandamientos esto, y la detección que haces del problema, ¿crees que, digamos, ya sea en tu experiencia personal en las empresas donde estuviste, o no sé, por ahí por ser migrante, o sea, vos no estás en tu país natal? Mi pregunta por ahí viene, si crees que se agrava, es doble, sí. Si crees que se agrava de alguna manera pertenecer a una minoría, ya sea ser migrante o ser mujer en la industria del software, que son muchas menos, y que, o sea, si es, digamos, en función de tu experiencia, ¿qué le podrías, si tuvieras que darle algún consejo a alguien que también pertenece a una minoría en este mundo? ¿Qué fue para vos tal vez lo más útil, o qué crees que te habría servido mucho saber cuando empezaste a vivir esto desde una minoría? Mira, sí, las tengo todas, les cuento. Yo estoy en el espectro autista, soy Asperger, atípica porque hasta cierto modo entiendo el sarcasmo, pero me jugaron muchas bromas con la literalidad. Me lo hicieron una vez en una empresa, tipo ponerme en un chat, no confíes en fulano de tal, no es buena persona, y el mismo nick en otro chat, en otro canal de Slack, diciendo era Slack y Discord, no confíes en fulano de tal de Slack, no confíes en fulano de tal de Discord, y yo no entendía que era un chiste, ¿no? Como sabían que tenía ese problema con la literalidad, como que me daban ahí. Y esto de ser mujer, de ser migrante, obviamente antes era mucho más difícil porque era mujer, y hace 20 años imposible. Decir, una mujer en infraestructura. Me pasó la semana pasada entrevistando personas para que trabajaran conmigo. Empezaba todo en un chat. Cuando se daban cuenta que era mujer, me invitaban a salir. Yo digo, ¿sabes por qué no han visto mi foto todavía? O sea, ¿me entiendes? Tipo, ¿qué onda? Lo único que a mí me sirvió para hacerle frente a esto fue no quedarme callada. Y el no quedarme callada incluyó muchas veces pararme e irme. Así me ganara un despido, así me ganara una amonestación. Todos tenemos que hacer valer nuestros derechos. Todos tenemos que hacer que, si las cosas no están bien, si ustedes se sienten incómodos en algún lugar donde estén trabajando bajo presión o las cosas no están fluyendo, hay que decirlo. La mejor manera para que esto no se agrave es no quedarse callados. Hay que hablar totalmente. Me sirvió y me sigue sirviendo. Y todas las veces que tenga que expresar mi opinión o desacuerdo ante una situación que me parezca irrespetuosa, con toda confianza lo voy a hacer. Hace 20 años me hubiese dicho a mí misma, abre la boca, mija, quéjate, haz escándalo, arma bardo, porque es la única manera en la que los otros se den cuenta que no la están llevando bien. Gracias por tu respuesta. Gracias. Y añado, ¿qué nos dirías a
a que yo me considero como privilegiado en esta industria, siendo varón, siendo blanco, no siendo migrante, etcétera. ¿Qué podemos hacer los que tenemos un cierto privilegio para colaborar con eso? O sea, ¿qué esperarías de alguien como nosotros para colaborar con esa situación? Apoyo. Eso está, y va tan sencillo como incluso decir no perpetuar chistes machistas, por lo menos en nuestro caso, las bromas sexistas, hablar de géneros en la programación. Pasó que alguien dijo, no, pero este tipo programa como una jevita, y yo así como que, bueno, yo soy jevita, ¿y tienes algún problema? Una jevita de unos 70 y algo, casi 1,80, pero sí, sería más que eso, apoyo, que sean personas que inspiren esa confianza para que si en algún momento alguna de estas personas que es parte de una minoría se siente atrapada o está en una situación incómoda, se sienta en la confianza de acudir a ustedes. Y lo más importante también, hablar. Si ustedes saben que hay algo que no está bien, no perpetuar esas conductas. Si una persona alza la voz, probablemente habrá muchas ahí que están como que intentando agarrar fuerzas para también, no sé, hablar sobre esos asuntos. Con una persona que hable, ya es mayoría. Hay un montón que se van a sumar. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, eso, gracias a todos y todas por venir, gracias a los speakers, gracias a MuleSoft una vez más por bancarnos, y hay bocha de pizza y escabio y cosas, así que muchas gracias. Eso, de vuelta, nardos.com, en el Slack de Nardos o en GitHub nos tiran ideas y cosas, siempre queremos, eso. Y si conocen gente que quiera dar charlas, especialmente de minorías, nos encanta y van a tener prioridad siempre, así que eso, nos avisan. Gracias y bueno, hasta la próxima.